Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de Ciudadanía Divergente. Este es un esfuerzo que hacemos Marielena Paz León y su servidor eh, en una iniciativa de Coparmex Chiapas y Alternativas por México. En esta ocasión tenemos un invitado que se encuentra físicamente al otro lado del mundo, en Kuala Lumpur, en Malasia, es Luis Aguayo. Les voy a mencionar quién es Luis Aguayo. Él es licenciado en negocios internacionales, graduado por el Tecnológico de Monterrey. Actualmente radica, como ya les decía, en Kuala Lumpur, Malasia, trabajando para la Organización Mundial del Movimiento Scout, como encargado de plataformas Scout de donaciones y desarrollo de plataformas digitales. Durante su tiempo de voluntariado ha ocupado puestos de participación juvenil como consejero juvenil en la Asociación de Scouts de México, consejero juvenil en el Comité Scout Mundial y parte de grupos de trabajo en eventos de Scout internacionales. Bienvenido, Luis. Buenos días para ti, buenas tardes para nuestro auditorio. Gracias, Enoch. Buenas tardes para todos. Un gusto estar aquí. Estoy más que emocionado por compartir lo que vamos a platicar hoy. Gracias, Luis. Si quieres, empezamos, si quieres ampliar un poco más tu experiencia de vida, tu currículum, para ubicar un poco el contexto. Tú naciste en Tuxtla Gutiérrez, ¿no es así? Así es, orgullosamente chiapaneco. Pero sí, sí, sí. Pues sí, como decía Enoch, tengo una carrera en negocios internacionales, pero creo que lo que vamos a hablar hoy que está muy ligado a la educación no formal. Desde chico he estado involucrado en una de las organizaciones juveniles más grandes del mundo y que al día de hoy, siendo voluntario y alrededor también de estar involucrado en diferentes proyectos, de una forma u otra se acabó, estas habilidades se convirtieron en habilidades para la vida y al final del día acabé trabajando para esta organización y ha sido toda una aventura, debo de decir. Sí, me imagino. Hemos titulado esta conversación, este conversatorio con Luis Aguayo como la educación no formal, motor para el desarrollo económico y social. ¿Nos podrías decir qué es la educación no formal de tu perspectiva, por favor? Sí, claro, creo que la educación no formal ha tomado un poco más de importancia en los últimos años. Eh, es, es, lo podríamos dividir en dos formas. Tenemos la educación formal, que es la que reconoce una organización, un estado o algo que, por ejemplo, la educación privada pública en México, que te da un reconocimiento al final que acabas un curso, ya sea técnico, ya sea una carrera, ya sea una licenciatura, es algo que al final del día te da un papel. Pero estamos hablando que la educación no formal se centra en esta conversación, en la narrativa que tenemos una sociedad que está cambiando excesivamente rápida, una economía que también está necesitando gente que tenga habilidades, que tenga otro tipo de lo que se le llama en inglés soft skills, que se está cambiando esta narrativa de habilidades blandas a habilidades esenciales, que es lo que te da la educación no formal, que es a partir de experiencias presenciales, a partir del voluntariado, a partir de tomar parte de organizaciones o de iniciativas que al final del día no te dan un papel, pero que te ayudan a crecer como persona y a desarrollar en las diferentes dimensiones que una persona puede crecer. Y Entonces, sobre ajá. todo la empresa ha volteado también en los últimos años a fijarse más en esas habilidades blandas al momento de hacer las contrataciones, no tanto en las calificaciones y en la parte del contenido teórico, técnico que pudiera tener en la formación un profesionista, ¿no? Así es, y creo que van de la mano, y esa es la conversación que debemos de tener hoy en día.
que un profesionista o una persona, holísticamente hablando, no necesariamente tiene que ser 100% formado por educación no formal. Aunado a la educación formal, esto forma el 50-50 de no solo habilidades para la vida, pero también como profesionista hoy en día. Y creo que es algo que está tomando un poco más de fuerza en las conversaciones de hace unos años atrás, pero que todavía no ha sido totalmente reconocido en el aspecto social y en algunos aspectos políticos de incidencia política. Pero es un camino que se está abriendo y que se está tomando y que poco a poco está tomando más importancia en México y en el mundo también. Sí, claro. Ahora, la importancia de esta complementariedad de la educación escolar, ¿desde qué nivel crees tú que podríamos empezar? ¿Tiene que ser a edad temprana? ¿En qué momento crees tú que podríamos avanzar con mayor eficiencia? Yo creo que, bueno, hablando del caso de las organizaciones no gubernamentales y poniendo el caso específico de los Scouts, que es una organización a nivel mundial en la cual trabajo y pertenezco, creo que es un excelente ejemplo de que desde los 6 7 años se empiecen a involucrar en su comunidad. Y esto es parte de entender que, aparte de lo que aprenden en el aula, matemáticas, ciencias sociales, todo lo que se enseña desde chicos, este acercamiento a las realidades en las que crecemos se pueden empezar desde muy chicos, en realidad. Y nunca es tarde. O sea, creo que la pregunta es si a una persona o un niño nunca tuvo ese acercamiento a la educación no formal. O sea, creo que esta es la parte especial de lo que esta educación puede dar, que no hay edad máxima ni mínima para empezar a ser parte o tomar, ser parte de alguna organización, de hacer voluntariado o empezar este lado por la educación no formal. Ahora, estos esfuerzos de educación no formal se ven reflejados en gran medida también en aquel concepto de construcción de ciudadanía, ¿no? Tendremos mejores ciudadanos a partir de que involucremos en la formación los conceptos de esta educación no formal. ¿No lo crees así, Luis? Sí, y en realidad creo que la educación no formal al final del día, sea cual sea la experiencia que la persona esté tomando, o sea, genera un set de habilidades muy específicos, o sea, dentro de las cuales podemos mencionar es que da habilidades para que las personas puedan aprender a tomar decisiones por ellas mismas, también tener un control personal sobre la vida social e individual como miembro de una sociedad y como parte de ellos como persona en temas de desarrollo personal. Creo que también depende del tipo de organización o de proyectos que se estén, que uno esté involucrado. Creo que también despierta esa sensibilidad a los demás, a las necesidades de tu comunidad y es esa sensibilidad que se necesita hoy en día para ponerte en los pies de los demás y entender sus necesidades, entender cómo se puede ayudar a través de diferentes proyectos y no tener esa apatía que al final del día es lo que mata el desarrollo social en nuestras comunidades. Es correcto. Luis, tú trabajas en la Organización Mundial de Scouts, ¿no? Como ya hemos mencionado. ¿Nos podrías decir, porque es algo que normalmente nuestro público le pregunta a los invitados, o sea, cómo llegas a una organización internacional de este tipo y cómo decides, tomas la decisión de trabajar para ellos y de mover tu residencia hasta Malasia? Creo que ha sido una historia interesante porque yo empecé como voluntario, bueno, como beneficiario de nuestra organización. Eso significa que yo a los 6 7 años entré
a los programas Scouts ahí en Tuxtla Gutiérrez, en un grupo Scout, siendo niño, aprendiendo o siendo beneficiario de los diferentes programas que tenemos. Y creo que para mí la parte que más disfruté de ser scout era la parte de hacer proyectos. Y creo que es algo que podemos tomar o platicar un poco después de qué es esto en realidad de ser scout. Pero desde los 6 a los que serán 22 años, que es lo que dura o las edades que enmarcan los programas scouts que tenemos, como decía, lo que más disfrutaba era hacer proyectos sociales. Más allá de la vida al aire libre y de ver a mis amigos cada sábado, o sea, lo que más disfrutaba era cómo hacer proyectos, cómo recaudar fondos, cómo buscar patrocinios, cómo ayudar a mi comunidad dentro de los temas que a mí me sentía más cómodo y me interesaban. Entonces, la Asociación de Scouts de México tiene varios niveles de participación juvenil. Todo empezó con los foros nacionales, que es una plataforma que la organización en México da para reunir a los jóvenes de todo México y platicar sobre nuestras inquietudes, cómo podemos mejorar nuestros programas Scouts, recomendaciones que podemos hacer a nuestra misma organización. Esto se da a partir de todas las edades. Y por ahí de los 22, 23, y fue cuando me empecé a involucrar un poco más en un voluntariado a nivel nacional y quedé como representante juvenil a la Asociación de Scouts de México, siendo como portavoz de los jóvenes de nuestra organización a nivel internacional o representando a México. Esto me llevó a participar en el Foro Mundial Scouts, que fue en el 2014, representando a México como parte de la delegación, y fue otra vez, es otro espacio de participación juvenil que la organización a nivel mundial da, donde reunieron a jóvenes representando a sus países, igual para platicar sobre iniciativas, desarrollar más nuestras capacidades en liderazgo, en proyectos, en incidencias públicas a nivel mundial. Y ahí fue cuando también participé o me candidateé como representante juvenil a nivel mundial y quedé junto con otros 6 jóvenes, ese fue el de 2014 al 2017, para ser parte del consejo de toma de decisiones a nivel mundial de nuestra organización. Y ahí fue cuando mi mente, o sea, literal, se abrió a las posibilidades que esta organización da y es una de las múltiples organizaciones que está haciendo actividades alrededor del mundo en diferentes temas. Equidad de género, objetivos de desarrollo sostenible, otras iniciativas de la ONU. Pero a partir de aquí fue cuando yo estaba terminando mi carrera profesional, pero también este otro lado donde yo estaba empezando a descubrir que sí me gustan los negocios en temas de carrera profesional, pero lo que yo estaba haciendo como voluntario era manejar proyectos de desarrollo comunitario, ya manejando fondos, manejando equipos, y al final del día, en el 2017, acabando mi periodo de voluntario, la Organización Mundial abre programas de internships, eh, ¿cómo se dice? De programas de un año de prácticas. Entonces yo apliqué iniciando Intercambio. Ajá, sí, prácticas profesionales. Yo apliqué en el 2017 Correcto. para estas prácticas y empecé en el departamento de comunicaciones. Y a partir de ahí fue cuando, acabando mis prácticas, me dijeron, ¿sabes qué? Pues nos gusta tu trabajo y ¿por qué no te quedas? Lo que iba empezando a hacer algo por 6 meses, acabó siendo hoy 4 años ya para la organización. No, yeah. Eso ha sido en el largo de mi trabajo. Desde el 2017 vives en Malasia, prácticamente. Sí, 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 sí.
2016, 2017, por ahí, correcto. Correcto. Hay un concepto, el concepto de voluntario normalmente no se entiende en la sociedad mexicana cuando tú dices hay que hacer trabajo voluntario, hay que contribuir a esas organizaciones de la sociedad civil para hacer la vertebración de la sociedad de manera eficiente y que finalmente sea escuchar la voz de la ciudadanía. Eso muchas veces no es entendido, son incomprendidos quienes ven este tipo de acciones de voluntariado. ¿Tú cómo ves este reto que tenemos en México de avanzar en la participación ciudadana en los organismos intermedios con trabajo voluntario? Creo que es responsabilidad de todos, en realidad. Cuando vemos a otros países donde podemos dividir diferentes partes de lo que el voluntariado conforma, o sea, se inicia desde casa, desde siendo voluntario dentro de las actividades que la familia le gusta, que puede ser desde. Creo que nuestra comunidad mexicana tiene muchas formas en que podemos ayudar, pero desde gente que hace voluntariados de entre lo que sea de su religión, apoyando las causas que más le gustan, entre otras. Pero creo que lo que más suena o lo que más se puede comparar es el voluntariado que se puede dar dentro de los sistemas educativos que tenemos en el país y también el voluntariado que da parte o que promueve las empresas. Creo que en México no estoy muy seguro, pero se escucha mucho a nivel internacional donde las empresas dedican o le dan ciertas semanas para que la gente pueda hacer voluntariado más allá de sus días de vacaciones, por ejemplo. Y independientemente si tú como trabajador lo tomes o no, o sea, es una opción que tu lugar de trabajo te da para que tomes parte de la iniciativa que tú elijas. Y otra vez, o sea, creo que ser voluntariado, no sé si en México o el tema en sí suene muy pesado, o sea, no tiene que ser un voluntariado de meses en realidad, o sea, puede ser un voluntariado de 2 horas en un fin de semana, de 2 horas a lo largo de un mes, o sea, y la ventaja de ser voluntario es que tú decides cuándo puedes apoyar, cuánto tiempo puedes apoyar, y hay una infinidad de organizaciones afuera que dan muchas oportunidades para voluntarios y que necesitan también este ecosistema entre la organización y los voluntariados para hacer este impacto social que se necesita. Entonces, es muy necesario y otra vez, ser voluntario no significa que te ata por años a una organización, es el tiempo que tú puedas dar y el retorno en lo que tú das en tu tiempo se te regresan en habilidades que no se pueden aprender en un aula. Así es. Bueno, estamos platicando con Luis Aguayo. Él eh, trabaja para la organización Scouts a nivel mundial. Vamos a hacer una pausa y regresamos. Seguimos en Ciudadanía Divergente, estamos platicando con Luis Aguayo. Él pertenece a la Organización Mundial de Scouts y aceptó entrevistarse con nosotros para platicarnos de su trabajo en Malasia, en esta organización. Y pues queremos que nos expliques, que nos comentes qué es lo que hacen los Scouts, un tanto para contextualizar a a nuestro auditorio sobre esta organización mundial. Adelante, Luis. Claro, Enoch. Creo que cuando escuchamos la palabra Scouts, ya sea por lo que hemos visto o cómo este concepto es expuesto por los medios, creo que nos imaginamos a gente en uniforme,
Pero en realidad los scouts es más allá de lo que se ve en estas, cómo nos perciben en las redes. La organización Scouts es una organización que ya tiene más de 110 años de existir, y en realidad es la organización juvenil más grande del mundo. Y resumiendo, ¿qué es lo que hacemos? Es una organización que se encarga a través de actividades experimentales, a través de proyectos, a través de la vida al aire libre, entre otras partes de nuestro programa, es formar personas a través de estas habilidades que al final del día puedan contribuir a la sociedad, que sean ciudadanos activos, tengan la edad que tengan y que se involucren en su sociedad para ayudar a solucionar problemas. Pero asimismo, esto también cubre la parte individual. Como persona, es cómo podemos desarrollar individuos en nuestra sociedad que desarrollen las diferentes dimensiones que nuestros programas tienen: espiritual, personal, en el lado de deportes, educativa, entre otras. Y al final, cómo este desarrollo personal se desarrolla en un desarrollo como comunidad, y al final cómo esta comunidad es parte de una narrativa internacional, o nacional, que al final del día nos conecta a todos como individuos a generar o hacer un mundo mejor. En resumidas cuentas, esto es lo que hacemos, o lo que son los scouts. En Tuxtla tenemos una representación de scouts todavía, si está vigente. Sí, así es. Ahí fue donde yo también empecé en mis grupos scouts. Tenemos varios grupos en el estado, en Tuxtla Gutiérrez, Tapachula, San Cristóbal, y estos son grupos que se reúnen los sábados. Otra vez está totalmente 100% dirigido por voluntarios que son capacitados a través de los programas que da la organización en México, y que se reúnen cada sábado, y hacen los programas educativos que tenemos. Tenemos diferentes secciones, y es como se divide nuestros diferentes programas. Son por edades o por las diferentes etapas que los jóvenes a lo largo de su crecer experimentan. De 7 a 11 años, que son para los niños, y que se encarga de poner todo este conocimiento o estas habilidades a través de la fantasía. De 8 a 15 años, que ya es cuando pues ya no son niños, pero están creciendo un poco más, y es a través de la vida todavía como comunidad, como tropa. Después sigue de 16 a 18, que ya cuando son más adolescentes, y es cuando se empieza a hacer esa reflexión de como individuos, parte de la sociedad, cómo podemos ayudar. Y el último, que es de 18 a 22 años, que es como el desarrollo como individuo, como parte de la comunidad. Yo como individuo, ¿cuál es mi responsabilidad para mi país, para mi comunidad, para mi persona en el desarrollo social? Estas son las 4 secciones, o las 4 formas en que se dividen nuestros programas, y cada programa toca diferentes temas que en realidad ayudan a complementar este crecimiento del joven. Sí, de hecho vamos a proyectar en este momento un video en donde me parece muy aleccionador, sobre todo la conexión que hace de las actividades que realiza de voluntariado la organización Scouts en todo el mundo, y su incidencia en los objetivos de desarrollo, objetivos de desarrollo sostenible de la ONU. Vamos a proyectar ese video y regresamos para platicar sobre ese tema con Luis Aguayo. In 2015, humanity came together with a call to action for a better world by 2030. They agreed on 17 Sustainable Development Goals to end poverty,
improve health and education, reduce inequalities, and tackle climate change. It's going to take the entire world to make these goals a reality. And who better to lead the charge than 50 million scouts? You may know us as the ones who give a helping hand to the elderly, keep forests clean, run donation drives, or who are generally just good, active citizens. And have you heard of the Scouts welcoming refugees in Turkey? Or leading peace talks in Colombia? Or the ones giving thousands of students access to clean water in South Sudan? We've already completed over 1 billion hours of community service for the SDGs. Whether it's something really big or really small, we can all do something to make these goals a reality. By taking millions of local actions in almost every community, we're making the world's largest youth contribution to the SDGs. We're just trying to make this world a little better every day. We're Scouts for SDGs. Regresamos con Luis Aguayo. Acabamos de ver el video en donde se ve la conexión de las actividades que hace la Organización Mundial de Scouts y su impacto en los diferentes objetivos de desarrollo sostenible de la ONU. Algo que me pareció muy visual y muy fácil de entender precisamente es esa conexión visual que aparece en el video. Muchas veces concebimos que los objetivos de desarrollo del milenio están pues muy lejos de nosotros y realmente en las acciones locales, comunitarias, por más pequeñas que podamos percibirlas, estamos contribuyendo a algo que pueda cambiar finalmente nuestro mundo. ¿Cómo le hacen los Scouts para lograr esto, Luis? Creo que todo empieza con la idea de hacer una buena acción y esto es la base de nuestros programas no de voluntariado, pero del programa en sí de ser Scout. Y esto se empieza desde los niños de 6 a 7, donde se les dice que hacer una buena acción al día puede ser tan grande o pequeña como ayudar a tus papás, ayudar a tu comunidad, ayudar a un amigo. Por más pequeña esa acción que sea, conforme el joven va creciendo, esa buena acción se va transformando en un proyecto o en actividades de ayuda a tu comunidad. Y en realidad, como en mi trabajo, yo me encargo de la plataforma de donaciones, que es un espacio donde los scouts alrededor del mundo suben sus proyectos o suben sus actividades para ayudar a sus comunidades, para buscar financiamiento social a través del crowdfunding. Y en realidad lo que se ve, o sea, es impresionante. O sea, para mencionar algunos ejemplos, hace unas semanas o hace unos meses al inicio de la pandemia, teníamos el ejemplo de una chica o una scout de no más de 12 años, 11 años, que ayudó o recaudó fondos para darle a 30 niños de escasos recursos tablets y planes de internet por un año para que pudieran seguir con sus clases en línea. O sea, y esto es un ejemplo de una niña que tuvo una idea que ha ayudado por los adultos responsables dentro de su comunidad o de nuestros programas de voluntariado, ayudó a su comunidad dando este proyecto. O sea, y si una niña de 10 a 12 años puede tener esta idea, o sea, los proyectos que otros jóvenes hacen, o sea, es como conectamos esto con los desarrollos, con los objetivos de desarrollo sustentable. Tenemos scouts en todo el mundo que están limpiando playas, que están siendo responsables o portavoz de equidad de género, que al final del día, por más pequeños que sean sus proyectos, registran las horas que sus proyectos tuvieron, el impacto que tuvieron, quiénes estuvieron involucrados. Y por eso ves en el video que se ve como un contador de cuántas horas de servicio como organización hemos dado.
Si no estoy mal, acabamos de rebasar los 2 billones de horas de servicio a los objetivos de desarrollo sustentable. Y esto en realidad habla de el trabajo, de los intereses de nuestros scouts por ayudar a su comunidad en los temas que ellos creen que es más importante para ellos y su comunidad. Lo más pequeño o a lo más grande. Y creo que es la magia de nuestros programas también. Sí, nos pusiste aquí dentro de los temas a platicar esto de los espacios de participación juvenil como prueba del mundo real. El mundo real que tanto nos hace falta conectar, ¿no? Y desde Malasia, ¿cómo ves las oportunidades de avanzar en la construcción ciudadana en Chiapas? Creo que es muy sencillo, o sea, en realidad es cuestión de exponerse y conocer, buscar estos espacios que a ti te gustan y saber qué es lo que hay que tú puedes apoyar. Me gusta mucho lo que mencionas aquí, cómo esto es una prueba de la vida real, porque creo que a partir de que estás desde la preparatoria o la secundaria, donde desarrollas una conciencia es la edad donde se desarrolla una conciencia social, o sea, que te das cuenta que eres parte que eres ciudadano de Tuxtla Gutiérrez, pero también eres parte de Chiapas, también eres parte de México, pero eres parte de un mundo. O sea, esta perspectiva, creo que a veces lo que tú mencionas es como, es muy lejano, se siente muy, muy, muy lejano a cómo en realidad puedes hacer algo. Pero creo que es la edad correcta o son los espacios correctos para hacer y deshacer, porque en realidad cuando haces o te acercas a estas instancias o cualquier organización, ya sea Scouts, la Cruz Roja, Greenpeace o cualquier organización que esté en donde tú vives, el llevar a cabo estos proyectos donde no pasa nada, en realidad, o sea, no pasa nada si te equivocas, no pasa nada el decir, no pasa nada el participar. Creo que pasa todo al contrario. Creo que lo que tú recibes o las experiencias a las que te expones por estar dando tu opinión, por levantar la mano y decir, sí, a ver, yo puedo manejar el presupuesto de este proyecto que va a durar una semana, un mes, o sea, no pasa nada. Y esto al final del día te hace aprender que cuando tienes un trabajo en la vida real, que es cuando hay implicaciones reales, o sea, no llegas de cero. O sea, estos Claro. espacios te permiten equivocarte, aprender, levantarte, hacer y deshacer cuantas veces sean necesarias. Pero también la sociedad debe permitir la participación de los jóvenes para también aceptar la posibilidad de la equivocación, ¿no? Y creo que son pocas las organizaciones que están dispuestas a incluir dentro de sus filas a jóvenes que quieran ir participando en este ejercicio de voluntariado, de aprendizaje, de construcción de ciudadanía. ¿Qué invitación le darías a esas organizaciones que no forzosamente tienen en su ADN esta apertura que sería deseable? Creo que son dos temas aquí. Uno es que es un tema de diálogo intergeneracional. Creo que hoy en día ya no solo estamos hablando creo que hace unos años se escuchaba mucho sobre la generación millennial y los millennials aquí y los millennials acá, y las una o dos generaciones arriba, pero al día de hoy ya tenemos que estar hablando de la generación que sigue de los millennials y cómo estos espacios son necesarios para asegurar no solo el funcionamiento de las organizaciones que pueden dar esta apertura, pero cómo este diálogo o trabajo intergeneracional es un ciclo y en realidad trae ideas nuevas, trae la mezcla entre experiencia, capacitación y una
energía que es lo que mueve en realidad. O sea, es esta dinámica entre, que se necesita para poder seguir un progreso sostenible de nuestras organizaciones. Creo que también es una inversión a largo plazo, y este es el segundo. O sea, que una organización gubernamental o no abra estos espacios de capacitación, creo que le apuesta a capacitar a jóvenes que el día de mañana puedan seguir en su organización o salgan a otras a tomar estas herramientas para la vida con las que fueron creciendo. Y el día de mañana estas personas ocupen espacios de participación ciudadana o espacios laborales con estas ideas que las organizaciones dan de civismo, de medio ambiente, de ayudar a los demás. O sea, y esto ayuda a que nuestras personas que están en lugares claves, ya sea públicas o privadas, tengan este pensamiento holístico de desarrollo a la comunidad. Entonces, esas serían mis 2 recomendaciones. Gracias, Luis. Vamos a hacer un corte y regresamos. Regresamos, estamos platicando aquí en Ciudadanía Divergente con Luis Aguayo, que pertenece a la Organización Mundial de Scouts, con el tema la educación no formal como el motor para el desarrollo económico y social. Luis, ¿hay estudios realizados sobre el impacto de la educación no formal en esta integralidad de la formación de los ciudadanos en el mundo? Sí, de hecho tenemos uno que fue hecho por la organización Scouts en el 2019 y fue la segunda parte de un estudio que se hizo para mostrar o para en realidad tener pruebas cuantitativas más allá de solo las cualitativas que normalmente son las que se escuchan en temas de cómo, y otra vez tomando solo el tema de la organización Scout, cómo esto en realidad ayuda a la sociedad. Se hizo un estudio en el 2019 donde se respondieron 2 preguntas, este fue el tema principal. ¿El ser scout tiene un efecto personal en la gente joven? Y si la respuesta es sí, ¿cuáles son las razones? Entonces se hizo un estudio en diferentes países, fueron en realidad alrededor de encuestados 4.144 scouts comparados con 3.029 no scouts jóvenes dentro de las mismas dimensiones sociales, económicas, políticas, para tener este pie de comparación, y fueron en diferentes países. Y lo que nos encontramos en realidad fueron que sí, cuando comparamos a la gente que pasó por nuestros programas en cualquier parte del mundo, los resultados comparados con gente que no ha sido scout, la gente que ha sido scout salió mayor en los diferentes aspectos que estábamos evaluando. Algunos de ellos, solo por mencionar, fue el sentimiento de tener una responsabilidad por las acciones que se toman, los compromisos o el sentido de ser responsable por tu palabra o las acciones que tú estás llevando. La gente que es scout ha salido con un mayor porcentaje de respeto a los valores o a causas sociales o a los ideales que representan. Tener un respeto, un sentido de respeto más allá a los paradigmas que simbolizan en temas de género, de religión, de etnicidad, de lenguaje, y cómo esto se transforma en también comunidades más inclusivas y conscientes de la diversidad. Y por mencionar algunas otras, pero en realidad fue un estudio que se realizó y que está mostrando que
nosotros como organización de educación no formal, o sea, sí estamos mostrando un impacto en la gente que pasa a través de nuestros programas comparado con gente que no ha participado en cualquier tipo de educación no formal, en nuestro caso ser scouts. Este tipo de estudios, tener la idea clara de cuál es el valor social de las acciones que generan las organizaciones, las instituciones en general en los países, es sumamente importante. En México, desafortunadamente, no estamos tan acostumbrados a llevar a cabo este tipo de evaluaciones. Pero todas las acciones que hacen las instituciones de educación superior, las instituciones de la sociedad civil en general, deberíamos de hacer un estudio para saber cuál es el valor social de esas acciones y hacer los ajustes pertinentes, ¿no? Yo digo que si no lo analizamos, si no conocemos exactamente el lugar en donde estamos, pues nunca vamos a poder mejorar las cosas de lo que hacemos, ¿no? Siempre vamos a estar con la creencia, vamos bien, vamos por buen camino, pero no siempre es así. Vamos a continuar con Luis en esto de la educación no formal. ¿Cómo esta educación no formal, ya lo mencionaste un poco, pero quisiera que profundizamos más, se transforma en habilidades laborales? ¿Cómo son los colaboradores de las organizaciones en mayor o en menor medida? ¿Qué características tienen a partir de esa educación no formal que han recibido? Creo que en el aspecto 100% Scout, creo que te puedo poner dos ejemplos muy simples que se extrapolan a habilidades laborales. Y una es, por ejemplo, cuando tenemos actividades de vida al aire libre desde campamentos, se le da la autonomía a nuestros niños, a nuestros jóvenes, de que desde que ellos tienen que empacar su mochila con todo lo que necesiten para el campamento. Por ejemplo, si un niño o un joven al final del día se confió y no empacó un suéter o no empacó una comida o no empacó lo que necesitaba, al final del campamento o cuando se necesite, o sea, va a pasar frío. O sea, y no hay ningún libro que te diga que si no lo haces, vas a pasar frío. Y no me refiero a que tienes que pasar frío para que aprendas que tienes que empacar un suéter, pero es estas habilidades, estas experiencias que al final del día se extrapolan a que el día de mañana, cuando tú tengas que transformar esto a una fecha límite para un proyecto o cuando tengas que pagar el recibo de luz porque si no, cuando llegue esa fecha se te corta. O sea, estas experiencias que tienes con las organizaciones no gubernamentales o de educación no formal, el día de mañana se extrapola en personas que tienen iniciativa, en que involucran a la comunidad o a sus perspectivas, que son más tolerantes, que han tenido oportunidades, por ejemplo, el niño o la niña que estuvo al frente de su grupo, al frente de su unidad de grupo. O sea, estas pequeñas experiencias que te dan responsabilidad en este ambiente de equivocaciones, o sea, se ve literalmente al final cuando gente que ha tenido estos acercamientos están juntas, participan, tienen ideas frescas, o sea, colaboran con sus grupos de trabajo, o sea, es totalmente diferente. Y tú puedes preguntar 100% en las escuelas de nuestro estado si a los profesores han visto una diferencia en estos niños que son scouts comparados con otros niños dentro de sus salones que no lo son. Y 100% te pueden decir que sí. Y asimismo esto se toma a nuestros compañeros laborales. O sea, es 100% esta extrapolación de
de habilidades laborales. Excelente. Gracias, Luis, por esta respuesta. Yo creo que sobre todo el sector empresarial debe de voltear a ver el trabajo que hacen las organizaciones como la tuya, que genera educación no formal que contribuye a la construcción de la ciudadanía. Vamos a continuar, Luis, con el último tema que yo creo que puede ser muy aleccionador para quienes estamos hoy viviendo en Chiapas. ¿Cómo ves a nuestro estado y qué oportunidades desde la perspectiva de la lejanía te genera el estado de Chiapas? Pues en realidad creo que tenemos muchas oportunidades, pero esto significa que también hay este espacio para crecer. Recuerdo que hay demasiadas y hay muchas organizaciones pequeñas o grandes, o sea, que están en nuestro estado siendo portavoces de las necesidades de nuestras comunidades, ya sea tomando o siendo portavoces de iniciativas de desarrollo, de medio ambiente, a grupos vulnerables, de equidad de género, y esto es por mencionar algunas organizaciones que son pequeñas y que no necesariamente tienen un gran renombre internacional, como la Cruz Roja o los Scouts, o las más sonadas como la WWF, o cualquier otra que sea internacional. Pero creo que este acercamiento es lo que despierta este sentir de cómo, como individuo, como tuxtleco o como ciudadano del estado de Chiapas, o sea, cómo puedo apoyar a mi comunidad como parte de esa narrativa de que no necesito no necesito experimentar esta sensación de que voy a cambiar al mundo haciendo algo extremadamente grande. O sea, estos pequeños pasos, estas pequeñas acciones que estas organizaciones están haciendo mientras hablamos, o sea, creo que es súper necesario para el desarrollo de nuestro estado, ya sea en organizaciones que están teniendo importancia en incidencias públicas o simplemente ayudando a grupos vulnerables o a otros temas que ellos ven. Entonces, es ese sentir, o sea, en realidad la invitación aquí a quienes nos escuchan hoy es identificar cuáles son tus intereses, cuánto tiempo tienes disponible, y acercarte y decir cómo puedo apoyar. Y estoy seguro que sea cual sea la organización, te van a recibir con los brazos abiertos y te vas a empezar a involucrar en proyectos que al final del día tienen incidencia en el Estado e incidencia internacional. Y creo que ese es el primer paso que hay que dar. Pero hay que luchar, hay que remar contracorriente muchas veces, ¿no? Yo recientemente en un chat de mis vecinos de la colonia había un problema de inseguridad que está siendo más o menos común en Tuxtla y decía, un vecino decía, por favor, que alguien haga un chat para que ahí veamos la solución del problema de seguridad, ¿no? Entonces, ¿por qué no dice yo me comprometo, yo hago? No, la primera persona parece ausente en muchas de estas inquietudes que se generan y que finalmente no prosperan y no pasa absolutamente nada. Y creo que aquí hay un espacio también de responsabilidad en el sector comercial. O sea, creo que este ejemplo que tú mencionas se puede extrapolar también a cómo no solo debemos de dejar esa responsabilidad en los individuos. O sea, creo que es este acercamiento holístico de que la gente sí da su tiempo para voluntariar, pero cómo el sector privado también puede acercarse. Si estoy hablando de empresas, hoteles, restaurantes, lo que sea en realidad, puede acercarse a estas organizaciones y decir, ¿sabes qué? Me gusta tu causa, puedo brindar en un proyecto que tengas, ya sea mi personal, por un día,
por ciertas horas o qué necesitas, o sea, cuál es el impacto que tu organización está teniendo, está alineado con mi empresa o con mis acciones laborales y cómo yo como también empresa te puedo apoyar para que tengas mayor impacto en lo que tú estás haciendo. Y hacer esas alianzas estratégicas entre sector privado, sector de educación no formal o organizaciones, porque en realidad todo va, como tú dices, todo va a nuestra comunidad. O sea, y no podemos esperar que hayan cambios solo señalando. Creo que es parte de decir, si no puedo voluntariar y estoy en un espacio de ayudar a estas organizaciones, como sector privado, ¿cómo puedo apoyar también? Sí, otra de las esperanzas infundadas muchas veces es de que los problemas los va a solucionar el gobierno, ¿no? ¿Y qué papel crees tú que debe de tener los gobiernos cercanos, en este caso los ayuntamientos, frente a la problemática que vive el ciudadano y el impulso, la motivación que se requiere para que se construya una ciudadanía participativa y comprometida con diferentes causas hacia el bien común? Independientemente de los intereses políticos, que normalmente en México es lo que frena mucho esto que tú mencionas, creo que por lo menos en Chiapas o cuando estaba en Chiapas había o hay, es necesario seguir teniendo este acercamiento de eh, los espacios públicos de participación ciudadana, estos espacios donde se escucha a las diferentes organizaciones y creo que va de la mano con los trabajos que no solo o los programas sociales que el gobierno tiene, pero también a las habilidades que estas organizaciones están brindando con o sin ayuda de los programas del gobierno. Por mencionar solo algo de cómo son en otros países, en Asia, el movimiento Scout está financiado por los gobiernos y los Scouts están incluidos en la educación básica primaria de todos o de la mayoría de los países en el sureste asiático. O sea, la importancia de este conocimiento o de la organización que nosotros tenemos ha sido reconocida por estos gobiernos y lo mete en esta educación básica. O sea, en México es voluntariado a través de los fines de semana, pero creo que si hay un acercamiento más sobre cómo, y estoy hablando ahora de todas las organizaciones que hay, cómo las organizaciones pueden mejorar los programas o los baches que hay en nuestra sociedad, en nuestras necesidades. Independientemente de los intereses políticos, creo que se puede hacer una buena mancuerna para el desarrollo social. O sea, y esto es básico va de la mano totalmente. Pero eso nos llevaría a lo mejor mucho tiempo en el convencer a nuestros políticos de que volteen a ver a las organizaciones que participan en la contribución de la educación no formal para crear ciudadanía. Lo veo un poco complicado en el caso particular de México, ¿no? Para finalizar, Luis, estamos en la recta final de nuestro programa. Cuéntanos un poco más de tu vida cotidiana en Asia y cómo ves tú que pudiera, así como la recomendación que nos haces de que los gobiernos involucren a organizaciones como los Scouts en la formación de los jóvenes, ¿qué otra idea o qué otro proyecto podrías tú sugerir desde tu vivencia en Malasia? Creo que lo que se me vino inmediatamente a la mente es que aquí en Malasia principalmente hay cuatro, cuatro diferentes nacionalidades que conviven en el país. Están una comunidad o gente de ascendencia china, hindú, árabe y malaya, o gente que ha nacido aquí. Y
o sea, es un coexistir muy interesante porque muchas veces, eh, independientemente en México, por ejemplo, donde un 80% de nuestra población, si no más, es totalmente mexicana, siempre tenemos estos roces dentro de nuestras mismas círculos sociales. Y ver aquí todas estas diferentes culturas, porque son extremadamente diferentes, convivir, coexistir, preocuparse del mismo lugar en donde viven, tener diferentes religiones y esto no ser impedimento para vivir en la misma ciudad. Creo que esto es el aspecto que yo me llevo totalmente de este país. Que en México, o sea, independientemente de que 80% o más somos 100% de ascendencia mexicana, o sea, no vemos esta diversidad cultural al 100 en la calle. O sea, siendo todos del mismo, ahora sí que de la misma etnia, se podría decir. O sea, que es un ejemplo básico de que todavía tenemos mucho camino por recorrer en temas de qué es lo que podemos hacer para involucrar al tejido social como uno solo y pasar nuestras barreras de racismo, de todo lo que tenemos que, siendo mismos mexicanos, nos impide esta cultura del cangrejo, o sea, de que si tú subes, yo te agarro para que no subas, y es un símbolo, es un círculo vicioso. O sea, creo que tenemos todavía un camino que recorrer en temas de diversidad, de equidad de género, de temas laborales, pero en realidad creo que gracias otra vez a estas instancias, organismos sociales que están 100% en estos temas de dar más exposición, de buscar por estos derechos, creo que es responsabilidad de todos hacer esto posible. Tienes toda la razón, Luis. Necesitamos avanzar mucho en esa tolerancia y en ese respeto y comprensión del otro en México. En nombre de María Elena Paz León, quien conduce junto conmigo normalmente este espacio de ciudadanía divergente de Coparmex Chiapas y de Alternativas por México, te agradecemos y te pedimos un último mensaje para cerrar esta conversación tan amena que tuvimos a la distancia. Pues creo que mi mensaje sería que si eres joven, te empieces a involucrar en los espacios que tu comunidad da. Si eres padre de familia, que empieces tú bueno, si eres padre, si son padres de familia, que empiecen a dar esta exposición como familia, cómo se pueden involucrar en la comunidad. Si eres un adulto o adulta que te quieres involucrar en tu comunidad, nunca es tarde. Y si eres sector privado, también que te acerques a ver cómo puedes apoyar a estos organismos que necesitan apoyo para también hacer o tener impacto en la comunidad. La educación no formal es responsabilidad de todos, así de sencillo. Gracias, Luis. Agradecemos a nuestro auditorio el haber estado con nosotros y a Luis Aguayo, miembro de la Organización Mundial de Scouts desde Malasia, sus aportaciones, sus ideas y sobre todo su compromiso a la distancia con su estado natal, Chiapas. Gracias, Luis. Gracias, Enoch, por la invitación. Seguimos en contacto. Que pasen buenas tardes.